Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Otro nuevo encuentro ahora acá en Chile, agosto 2020 y en esta tremenda pandemia que nos ha estado pasando. Y una buena conversación a través de redes sociales, redes comunicativas y lo que se nos está impartiendo en estos momentos. Quiero dar la bienvenida nuevamente a el señor Tulio Barros Bulling, consultor, investigador, doctor en educación, académico. Muchas gracias nuevamente por estar y compartir con nosotros. Gracias por la invitación. Quiero presentar también a Francisco Silva, profesor de historia, agricultor también, máster en gestión, académico también universitario. Y muchas gracias por compartir, Francisco, este momento y hacer una pasada y una breve, dentro de lo que se puede en los tiempos, un camino por la larga historia de nuestra humanidad, ver qué ha significado todos los hitos importantes en relación a las crisis, a las pandemias que ha tenido la historia, y tomando como concepto el tema de crisis, no en el sentido de la negación, digamos, de algo negativo, sino que más bien aunar un poco los criterios y la buena forma de que han sido parte de la historia, desde la génesis, obviamente, de los tiempos de la humanidad, y han marcado cosas relevantes en cambios posteriores que han tenido que venir justamente en la sucesión de hechos. Y para eso quiero darte la palabra, Francisco, para poder compartir un poquitito. Volvemos a los inicios, a los primeros siglos, y poder compartir contigo un poquitito justamente este camino que vamos a ir haciendo durante la trayectoria de nuestra historia de las artes y sobre todo de nuestra educación. Absolutamente. Antes que nada, quisiera agradecerte, Erika, por la oportunidad de participar en este conversatorio. Es muy relevante al momento actual y creo que es un ejercicio que nos puede resultar útil a todos, conversar a partir de esta experiencia histórica y ver lo que podemos hacer en limpio, quizá, en el presente. Y en ese sentido, el objetivo ahora sería partir con un muy breve repaso de algunas plagas históricas tuvieron consecuencias importantes en lo social, en lo económico y fundamentalmente en lo cultural, por lo tanto en lo educacional. Y a través de esas experiencias históricas, de este repaso, usarlo como espejo quizás para el momento presente y ver qué conclusiones o aprendizajes podemos sacar de esas distintas experiencias. Dicho eso, esto es una pincelada, ¿sí? Y si alguno acá de los espectadores le interesa alguno de estos periodos, los invito a revisar las fuentes y revisar los estudios históricos al respecto, porque cada uno de estos temas da para muchas sesiones, pero esto es una invitación a conocer más en ese sentido. Y para comenzar, quería tocar el tema de la plaga de Pericles en el siglo V antes de Cristo. Pericles fue un estadista ateniense, uno de los más importantes del llamado siglo de oro de Atenas, y esta plaga fue uno de los factores que movió la balanza en contra de Atenas durante la guerra del Peloponeso, que fue contra los espartanos. Y por lo mismo causó grandes cambios sociales, y en realidad fue uno de los factores importantes en la decadencia del poder de Atenas. Y en ese sentido, esta decadencia social, producto entre otras cosas de la plaga y de la guerra, fue el trasfondo para las críticas que hizo Sócrates, ¿cierto?, a los sofistas que imperaban en esa época, con sus criterios más bien retóricos y más bien propios de una sociedad en ese minuto de cierta opulencia y abundancia. En cambio, Sócrates, frente a esta crisis, lleva las preguntas de vuelta hacia lo humano, hacia la virtud. ¿Qué significa la virtud? ¿Qué significa una vida bien llevada y bien examinada? Y esto es difícil entenderlo fuera del contexto del tremendo impacto que significó esta plaga. Otro ejemplo que podríamos tomar es el de la plaga de Justiniano en el siglo VI después de Cristo. Justiniano fue un emperador del Imperio Romano de Oriente que intentó reconquistar los territorios del Imperio Romano de Occidente que se habían perdido durante las invasiones e inmigraciones de las tribus germánicas, ¿cierto? Y
la plaga, como en el ateniense, mueve la balanza en contra de estas expediciones militares, porque la cantidad de muertos es tan grande que los ejércitos quedan diezmados. Entonces la reconquista no se puede materializar y por lo tanto Europa Occidental queda fuera de este mundo clásico o en una fase de transformación, podríamos decir, en que las grandes ciudades se acaban y por lo tanto la educación clásica, que estaba basada en el deber cívico, en la actitud del ciudadano hacia el espacio público, cambia porque ese espacio público está reducido y por lo tanto se vuelca más bien hacia el interior, hacia el espíritu, al alero de los monasterios. Y finalmente esto va a ser la semilla que va a crear las grandes universidades europeas durante la Edad Media. Entonces este vuelco que vemos con el fin del proyecto imperial de Justiniano termina poniendo una semilla que va a marcar la trayectoria de la educación por los próximos siglos y el enfoque de esa educación. Asimismo, podemos ver la peste negra, la famosa peste negra, ¿cierto? Como el proceso que cierra esta otra etapa que inició la plaga de Justiniano. La peste negra en el siglo XIV fue una de las pestes más letales de toda la historia. Las estimaciones varían, pero se cree que murió entre 1/3 y 2/3 de la población europea del momento, o sea, una barbaridad. Y es notable además el detalle de que es una de las primeras instancias de guerra biológica a todo esto, porque los mongoles que estaban asediando la ciudad genovesa de Cafa, en la península de Crimea, ahí en el Mar Negro, tiraron cuerpos que habían sufrido la peste, los catapultaron por sobre las paredes, y cuando la ciudad finalmente cayó y los marineros genoveses volvieron al norte de Italia, llevaron consigo la peste, y ese fue uno de los puntos de entrada de la peste a Europa, que terminaría siendo tan devastadora. Debemos, digamos, acordar que cuando muere 1/3 de la población o 2/3 de la población, los efectos sociales son incalculables, o sea, fueron gigantescos. Y marcó una serie de cambios en todos los sentidos para la sociedad europea de esa época, que ya estaba en una profunda crisis por guerras internas, había sufrido una gran hambruna, era una especie de tormenta perfecta. Y en los resultados de esta gran plaga, que son muchísimos, podemos identificar un par que son de interés para nuestra conversación, y es que en primer lugar, es un antecedente directo de la Reforma Protestante, ¿cierto? Sin esta plaga y sin la crisis espiritual gigantesca que conllevó, es difícil imaginar que el curso histórico haya seguido exactamente como se dio. Y por otra parte, murió tanta gente que se acabaron en muchas regiones de Europa, se acabaron los siervos de la gleba, digamos, estaban todos muertos. Entonces marca también en Europa Occidental el comienzo del fin de esa institución, de la servidumbre feudal, y por lo tanto el inicio del protagonismo del hombre libre, digamos, del hombre urbano. Y en ese sentido es clave esta plaga para formar o para en alguna forma darle inicio a los procesos que marcan el mundo moderno. Y entre esos procesos está también el humanismo y luego el renacimiento, ¿cierto? O sea, toda esta crisis termina generando una nueva realidad social, cultural, económica y por lo tanto una nueva forma de ver el mundo. Y por último, más que nada para hacer la acotación, porque es el antecedente directo de la situación que estamos viviendo hoy, tenemos la gripe española entre 1918 y 1920. Fue una de las primeras pandemias globales modernas, realmente globales, y mató entre 20 y 50 millones de personas, según cómo se conteen, cómo se hagan las estimaciones. Y entre las consecuencias que tuvo, bueno, en primer lugar, difundió y estandarizó las prácticas de enfermería que habían comenzado más o menos a mitad del siglo XIX, ¿cierto? Y con esta gripe finalmente se estandarizan y profesionalizan. Y el otro efecto duradero que tuvo es que fue uno de las causas de la entrada masiva, que consolidó la entrada masiva de las mujeres a la fuerza de trabajo, directamente por esta consecuencia de que muchos hombres jóvenes sucumbieron a esta plaga. Entonces, vemos cómo los procesos del siglo XX también están marcados por plagas, por epidemias y por este tipo de emergencia, y cómo la cultura finalmente tiene que formar un juicio al respecto de la crisis que se vive y tomar resoluciones de cómo seguir adelante.
Y en ese sentido, sobre los cambios de paradigma que han generado esta epidemia, quizá usted nos podría hablar algo de qué está pasando en el aspecto educacional en esta misma época. Sí, primeramente a mí me gustaría complementar un poco lo que ha estado diciendo Francisco sobre el impacto que tienen las peste y la pandemia en la cultura, ¿no es cierto? Y en los diferentes ámbitos de la cultura, sin duda la educación, que es nuestro tema central, lo vamos a abordar próximamente, pero siempre se ha visto también un impacto en otras manifestaciones culturales como el teatro. Y el teatro, ¿no es cierto?, tiene una afinidad muy importante con el tema de la pandemia, ya desde los orígenes del teatro clásico en la Grecia antigua, ¿no es cierto?, donde Edipo Rey de Sófocles, Hipólito de Eurípides tienen el tema de la pandemia incorporado, ¿no es cierto?, dentro de sus tramas. También lo tiene después Shakespeare en Romeo y Julieta. Entonces hay una relación muy importante entre lo que es el teatro, ¿no es cierto?, la actuación y la sanación, ¿ya? El teatro de Epidauro, que está a mi espalda, y que es el mejor conservado de los teatros antiguos que existe actualmente, que está en un pueblito en el Peloponeso, no sé si Francisco habrá estado ahí o no, el que visita Grecia a estudiar con cierta frecuencia, ¿ya? Yo todavía no he ido, pero espero ir algún día. Sí he estado en el de Éfeso, que es muy parecido. Tenía una capacidad para 14.000 personas. Y eso para la época equivale a un teatro de 200.000 personas actualmente, dice que un poco más. Entonces, ahí se convocaba prácticamente toda la ciudad, naturalmente jerarquizada según su estatus social, la ubicación que tenía dentro del recinto, pero era un tema tremendamente importante. Entonces, siempre se ha visto en la actuación un tema de sanación y un tema también de comprensión de lo que está pasando, ¿ya? De hecho, Boura, uno de los autores más importantes e investigadores de la literatura griega antigua, dice textual: la tragedia griega no proporciona respuestas explícitas para los sufrimientos de la humanidad, pero sí muestra cómo ocurren y cómo se pueden soportar. Entonces ayuda a la comprensión y a sobrellevarlos, ¿ya? Y de ahí viene, digamos, este término de catarsis que tienen los griegos, ¿no es cierto?, que ellos buscan llegar a un estado donde a través de baile, a través de música, a través de danza, entran en esta catarsis, ¿no es cierto?, en este estado de exaltación, a modo de expiar las culpas, ¿no es cierto?, y deshacerse de las enfermedades, ¿ya? Entonces, en Epidauro, ¿no es cierto?, se hacía un festival en honor al dios Asclepio, que era el dios de la medicina y de la curación, donde las personas iban y se sometían a dietas, a ayuno, a baños termales, ¿no es cierto?, y una serie de rituales para prepararse para después, asistiendo al teatro, alcanzar estos estados de catarsis. Entonces, se buscaba, ¿no es cierto?, purgar emociones a través de esta expresión artística, ¿ya? Fundamentalmente, los griegos creían que la enfermedad no era natural, sino más bien era un problema de la psiquis, ¿ya? Y eso era un agravio a los dioses, ¿ya? Y el teatro ayudaba a curar, a reparar, ¿no es cierto?, ese agravio. Y de ahí se va generando esta relación, por lo menos en la cultura occidental, entre lo que es el teatro y la peste. Entonces, cada vez que la sociedad parece colapsar, el teatro se levanta, ¿ya? Y se levanta sin pedir nada a cambio, ¿ya? Entonces, los actores, las actrices van encontrando su camino en el medio del caos, ¿no es cierto?, y van enfrentando el conflicto a través de la actuación. Lo importante de esto, como han señalado varios estudiosos, es que durante la pandemia todos nos convertimos tanto en participantes, ya sea audiencia, como en observadores. Entonces, cumplimos con un doble rol. Estamos observando lo que sucede a nuestro alrededor, pero también vamos tomando acciones para poder desarrollarnos en ese entorno, en este caso, adverso. Entonces, eso es lo que nos permite actualmente valorar, apreciar, ponderar lo que es la tensión dramática, ¿ya? Algo que esperamos encontrar cuando uno va al teatro. Cuando uno va al teatro va justamente a exponerse a una situación de tensión dramática.
solo que en este caso el teatro está a nuestro alrededor, está en nuestro día a día, está en nuestro quehacer, porque se sale de la sala de teatro Claro. para, digamos, situarse, colocarse en lo que es la sociedad, ¿ya? Y esto se ha visto ahora claramente reflejado porque en la pandemia y en el confinamiento uno encuentra el silencio, ¿ya? Y los momentos que nos emocionan y que nos conmueven. Y uno ha visto en testimonio de gente que sale a cantar, de que toca música, gente que le lleva un poema declamado a un vecino, y se empieza la gente, ¿no es cierto?, a acercar a otras personas y a buscar un equilibrio interior y paz espiritual a través de expresiones artísticas, ¿ya? Y hay algunos más radicales que sostienen que el teatro siempre ha estado rodeado de pandemia y que esa costumbre ya adquirida que tienen les permite sobrevivir. Claro, ya no se habla de pandemias sanitarias como la de ahora, pero hablan de la pandemia de financiamiento económico, que siempre es el caso en el caso del teatro, hablan de la pandemia de la censura, ya en régimen más totalitario, que han censurado el teatro o el teatro cantado como la ópera. De hecho, el mismo Verdi, varias de sus óperas tuvo que reescribirla o cambiar las locaciones que fueron censuradas por su época, ¿verdad? Entonces, eso nos permite, digamos, ir expresándonos, ir creciendo, y también el teatro se vuelve contagioso, porque tal cual la pandemia nos va contagiando, esta forma de afrontarla, ¿no es cierto?, basada en el conocimiento de la creación dramática, en el expresarnos a través del arte, nos hace, ¿no es cierto?, ir tomando una actitud social heroica, tal cual hacen los héroes, ¿no es cierto?, de la tragedia griega. Entonces, en tiempos difíciles, el teatro ha ayudado a transformar la sociedad, ¿ya? Las personas se pueden traumar, efectivamente, pero también pueden terminar siendo fortalecidas, ¿ya? Sí. Por lo tanto, yo creo que es muy importante, en la línea de lo que decía Francisco, comprender lo que es el verdadero significado de la pandemia, ¿ya? Esto no es un castigo de Dios, que hay gente que lo puede ver así, ¿ya? La gente ha sacado a Dios de su vida, Dios se venga de alguna manera, o Dios trata de imponer su voluntad, como sucede en el Antiguo Testamento con las plagas de Egipto, ¿no es cierto?, para que puedan salir los judíos de ahí y manda las plagas hasta que el faraón finalmente entiende que tiene que dejarlos salir. Uno le puede dar muchas interpretaciones, ¿ya? Pero varias de ellas también son positivas en la medida en que nosotros nos vamos fortaleciendo. En teatro, entonces el teatro ha perdurado, pese a todas las pandemias que han existido y que también delineaba Francisco, y a su vez tiene este efecto curativo, ¿ya? El teatro ha sobrevivido a las plagas, ¿ya? Y ha demostrado también lo importante que es para la humanidad, el rol que cumple, ¿ya? Permite que nos reunamos, permita recordar nuestra humanidad, porque una de las cosas que por lo menos a mí me ha servido en esta época es para percatarme de lo poco que uno necesita para vivir. Entonces se vuelve... material, sí. Lo material pasa de lado y lo humano recupera su lugar preponderante, ¿ya? Y nos permite construir una comunidad ya no basada en el consumo, sino basada en las relaciones interpersonales, ¿ya? Entonces, sí. A propósito de eso, una pequeña acotación que eso justamente lo que refleja la imagen que elegimos acá de fondo para mi video, que presenta la danza macabra, es una de las grandes temáticas, ¿cierto? La peste negra, que va exactamente a lo que dice Tulio, en el fondo, que la muerte es la gran igualadora y de que se mueren reyes y se mueren plebeyos y se muere... es transversal, es una experiencia... El individuo se enferma, pero la sociedad sufre una pandemia y es una experiencia colectiva, y por lo tanto es muy interesante, dice Tulio, sobre las respuestas colectivas, al mismo tiempo profundamente individuales, porque cada persona tiene la libertad de reaccionar, digamos. Justamente, yo creo que, tomando lo anterior señalado, la Génesis de los tiempos y desde el siglo V antes de Cristo, lo que plantea Sócrates en esta Sócrates versus los sofistas, lo que tú bien planteaste, la retórica versus la dialecta, y esta concepción en el transcurso de los años de formar
dentro de toda esta persona, este ser humano, que no solamente habían cosas, digamos, de entrega de información, sino que había mucho más allá de poder pensar y debatir, que estábamos formando alma aparte de cuerpo. Entonces, si bien es cierto, han marcado hitos trascendentales, todo esto ha ido quedando en la historia para ser usada y para tomarlo justamente como ahora como ejemplo de buena forma y poder transar y poder reorganizar y poder reajustar ahora ya 2020 lo que estamos viviendo a nivel mundial, que obviamente va a quedar en los hitos de la historia plasmado. ¿Qué se necesita, qué no se necesita, qué fue prioritario? Y llevándolo un poco a la concepción de la persona, del ser humano. Hemos vivido muchas cosas muy fuertes, hemos vivido cosas como profesores, como personas, como padres, como maestros, y dentro de todo eso ver qué fue lo que nos quedó, qué fue lo que nos sirvió de lo que teníamos y de aquí en adelante qué cosas van a hacer. Y dicho esto, contextualizando un poco lo que está pasando, ahora ya siglo XXI, recién llevamos 20 años de este siglo, la formación, los niños que van a llegar a nosotros, estas vías online ya que llegaron para quedarse también, y de qué manera va a afectar o de qué manera vamos a tener que tomar este nuevo camino de instrucción a nuestros niños. Yo tomo y me hago cargo un poco del área preescolar como educadora de párvulos. Va a ser tremendamente complicado la instrucción, la entrega más allá de material, de conocimiento. Va a haber aquí todo un proceso de poder de contención de los pequeños, desde los bebés de 84 días en adelante, y sus familias también como gran contenedora de los sentimientos, de todos sus procesos emocionales, familiares, sociales, económicos que ha tenido que vivir. Y de ahí en adelante, ver una serie de manifestaciones, una vez contenido esto, y ir viendo en el camino de qué forma vamos a ir tomando los procesos pedagógicos que obviamente van a tener que continuar en adelante. Ahora, para ustedes, como profesionales en las mismas áreas, como estudiosos y como investigadores también, obviamente el área de la tecnología llegó para quedarse, para hacer este mix entre lo presencial y lo más virtual. ¿Qué consecuencias va a traer como en la formación de una persona, en la formación del ser humano, dentro de todas las competencias que tenemos, siendo seres racionales y emocionales? Sí. Bueno, es difícil responder a eso en este minuto porque la pandemia está todavía en pleno proceso. Ya, yo creo que una vez que esto se supere sanitariamente y se tome un poco de distancia, se va a poder hacer una evaluación en profundidad. Siempre es bueno dar algunos datos duros, aunque seamos muy bien humanistas nosotros, para poder entender las dimensiones de la pandemia. ¿Ya? En el ámbito educativo, la UNESCO reporta 1.576 millones de alumnos con sus clases suspendidas en 188 países. ¿Ya? Y ellos ya no están atendiendo clases regulares o presenciales como nosotros las conocíamos. ¿Ya? De esa cantidad, 200 millones son de educación superior, que son los que van a ir al mundo laboral. ¿Ya? Los de carreras técnicas que duran 2 o 3 años han tenido un tercio de su carrera hasta ahora hecho en línea. Sí. Y muchas veces son destrezas, digamos, prácticas o procedimentales las que se requieren, que es más difícil de desarrollar con un sistema, digamos, a distancia. ¿Ya? Para mayor dificultad nuestra, la CEPAL adelanta que el impacto en Sudamérica va a ser mayor que en otros países del mundo, porque obviamente la realidad socioeconómica nuestra no es la realidad europea, ¿no es cierto?, o norteamericana. Entonces, vamos a tener, digamos, mayores dificultades, y también muchos países del mundo están con problemas de gobernabilidad, entre ellos el nuestro. ¿Ya? Entonces, hay otros factores, además de la pandemia, que están haciendo extremadamente complejos los procesos educativos. ¿Ya? ¿Qué se sabe ya de algunos estudios que se han hecho? ¿Ya? Los estándares de calidad han ido decreciendo. Por lo tanto, lo que se ha evaluado en estudios, incluso diferentes disciplinas, ya indican que hay una baja en los niveles de logro de los estudiantes,
lo que era esperable, porque nadie estaba preparado para esto, Claro. ¿ya? Por otra parte, a nivel institucional, no todos han tenido la capacidad de responder adecuadamente a las nuevas exigencias, ¿ya? Por falta de know-how, por falta de recursos, ¿no es cierto?, por resistencia al cambio, por lo que sea. Entonces, todas las instituciones han logrado, bueno, han hecho un intento por adaptarse, pero dentro de eso, el nivel de éxito ha sido tremendamente diverso. Bueno, eso da para un tema solo, de por sí, ¿no es cierto? No vamos a ahondar en eso, pero es muy complejo, ¿ya? El tema de financiamiento se volvió también un hecho crítico. Están las universidades con menos demanda, papá que dicen yo contraté presencial, entonces online o no pago o quiero pagar menos, Claro. ¿no es cierto? Y las instituciones tienen sus gastos fijos, tienen que pagar el sueldo y el personal de todas maneras. Entonces se entra en un problema financiero no menor, donde había que negociar, buscar formas de compensar, ¿no es cierto? Por otra parte, no es solamente el hecho de que haya menos ingresos, sino que también se han debido realizar inversiones que no estaban presupuestadas. Ah, claro. Y en el caso Costos nuestro, adicionales. a diferencia de Europa, Europa pescó la crisis sanitaria terminando el semestre. Ellos funcionan de agosto a agosto. Entonces, en el fondo, ellos adelantaron el cierre de semestre y tuvieron para prepararse. A nosotros nos pescó la suspensión de clase a las 2 semanas de inicio del año lectivo, Claro. cuando ya están los presupuestos de las instituciones educativas hechos. Entonces vamos cambiando partida, pero también las inversiones, los colegios y las universidades van recibiendo los ingresos mensualmente, no reciben todo a principio de año. Entonces, y se requerían inversiones en plataformas, materiales, en tecnología, en software, en capacitación. Gran inversión partiendo el año. Entonces, efectivamente hay un tema ahí no menor y que obviamente según la espalda económica de cada institución se pudo responder de mejor o menor medida, entendiendo de que la tecnología es un medio, no es el fin, no es el fin, ¿ya? Entonces, y esto ha hecho que no todas las instituciones estén cumpliendo en plenitud el compromiso social que tienen, ¿ya? Esto se hace mucho más relevante y mucho más marcado en todas las carreras técnicas que tienen una directa relación con el mercado laboral. Porque el desarrollo de competencias, si bien algunas de ellas se pueden trabajar en línea, hay otras que requieren trabajo práctico presencial, ¿cierto? Sí. Y por otra parte, muchas instituciones y empresas servían de centro de práctica para los alumnos, ¿ya? Y también, por ejemplo, los alumnos de pedagogía van a hacer las prácticas a los colegios y los colegios están cerrados, ¿ya? Y eso ha generado otra dificultad para cumplir con todo el tema de lo que es la capacitación profesional, antes del servicio, digamos, laboral definitivo, ¿no es cierto? Entonces han ido cerrando esos lugares que eran lugares de práctica, ¿ya? Por lo tanto, eso ha mermado todas aquellas asignaturas o ámbitos de la educación que están asociados a desarrollo de competencias, de prácticas laborales, ¿no es cierto? Muy fuertes, ¿ya? Por otra parte, todos los sistemas de acreditación, que uno los podrá cuestionar o no, pero que son parte de la regla del juego, han debido posponerse, porque están cerradas las comisiones acreditadoras y las universidades tampoco están funcionando normalmente. Ha habido un aumento muy importante de abandono escolar a todo nivel. Deserción, mucha deserción. Mucha deserción, ¿ya? Sí. Y por otra parte, los profesionales de la educación están en una situación de mucha incertidumbre y de mucha inestabilidad. Miedo. ¿Ya? Las universidades han reducido su personal a la mínima expresión, se han reducido sueldos, ¿no es cierto? Hay colegios que en una muy mala decisión han despedido profesores de arte, música, educación física, que son ramos fundamentales y muy importantes para la educación integral, sí, pero han privilegiado los científicos humanistas y vamos ahorrando con los profesores de los ramos complementarios que son tan importantes para el desarrollo de las habilidades transversales, ¿no es cierto? Justamente. ¿No es cierto? Pero por otra parte, siempre hay que tener una visión positiva de los que estamos en educación. Nosotros estamos un poco acostumbrados a estar a contrapelo de lo que nos trae los debates del mundo, ¿no? Se han generado, bien o mal, igual mecanismos para continuar estudios, ¿ya? Y con más dificultades, con menos dificultades, pero se ha podido seguir estudiando, ¿ya? La gran mayoría.
Por otra parte, en Chile, este énfasis en la necesidad tecnológica urgente develó un déficit que tenemos de un 25% de técnicos digitales. Y eso le está entregando un rol muy importante a los institutos profesionales y a los centros de formación técnica para el futuro, para la formación de estos futuros técnicos digitales que van a ser cada día, digamos, más importantes. Por lo tanto, hay un aumento en la demanda de servicios de educación técnica, ¿ya? Por otra parte, yo creo que la sociedad, guste o no, ya ha asumido que la educación en línea llegó para quedarse, ¿ya? Quizás no en un 100%, pero sí en este sistema mixto o blended, como se le llama en la literatura, donde van a haber clases presenciales y van a haber clases no presenciales, ¿ya? Sí, claro. De hecho, en este minuto, la tendencia más moderna está asociando la clase online sincrónica con presencialidad, ¿ya? Entonces, si hay alguien escuchándonos en este minuto, mientras estamos en vivo, por así decirlo, como dirían en la televisión, que siempre dicen, ministro, estamos en vivo, como si eso marcara alguna diferencia, pero bueno, ya, como que el ministro está obligado a contestar porque están en vivo, ¿ya? Entonces, todo lo que es en vivo pasa a ser ahora sincrónico presencial, Sí, aunque yo tengo los alumnos a 5 kilómetros, o 20 kilómetros, o 1000 kilómetros de acá, ¿ya? Entonces, ya lo sincrónico pasó a ser presencial. Pasó a ser presencial. Entonces, en ese sentido, ya hay universidades que están ofreciendo carreras o programas completamente en línea. Sí, claro. ¿Ya? Y otras que tienen el sistema mixto de una parte presencial y una parte sincrónica y una parte anacrónica también, ya sea fuera del lugar. ¿Ya? Entonces, todo eso ya está para llegarse. Por otra parte, han surgido temas del financiamiento, que ya lo he escuchado a varios políticos conversando el tema y cuestionando la reforma financiera para las instituciones que dependen del Estado y también para las privadas. Entonces, va a haber que estudiar todo el tema de financiamiento del sistema educacional chileno, ¿ya? Por otra parte, hay un mayor reclamo social dentro de lo que a nosotros nos corresponde un poco expresarnos acá, que es por mayor igualdad, pues, ¿no es cierto?, que la educación sea más equitativa, ¿no es cierto? Entonces, ese clamor yo diría que también se ha ido sumiendo, y que también va asociado con el financiamiento y cómo se distribuyen los recursos que están destinados para la educación, ¿ya? También se han ido convocando instituciones para ayudar a combatir la pandemia, y eso es excelente. Entonces, ya hay rectores en el comité asesor del ministro, ¿no es cierto? Ya hay laboratorios de universidades cooperando con análisis clínico para detectar el COVID, ya hay grupos de investigación analizando el tema estadístico, ¿no es cierto? Ya se está requiriendo más técnicos digitales, por lo tanto, se le está pidiendo a la educación un rol más protagónico en otros ámbitos de la sociedad que van más allá del tradicional enseñar, ¿no es cierto? También se han logrado integrar plataformas de funcionamiento, que todavía falta avanzar en eso, pero igual se han visto algunos progresos, y integrar plataformas académicas con plataformas de gestión, de control de asistencia, de control de datos, ¿no es cierto?, de registro de calificaciones. Otro tema que se ha hablado poco, pero que yo creo que va a ser muy interesante estudiar, es que ahora las clases quedan grabadas. Sí. Por lo tanto, eso le da uno más transparencia a lo que está haciendo el profesor dentro del aula. Y por otra parte, el análisis de esas grabaciones entrega información tremendamente relevante para la evaluación del desempeño docente, para conocer cuáles son las estrategias y técnicas que están utilizando los profesores, cómo los alumnos recepcionan esa estrategia, ¿no es cierto? Por lo tanto, ese material grabado que, viendo todos los colegios de Chile que están usando plataformas de cualquier tipo, mala versus la cantidad de horas al año de eso, ahí van a ver, pero para años de realizar material y de generar investigaciones usando todas las variables que son posibles, ¿ya? Entonces, esto va a dar una fuente de información tremendamente relevante de la cual pueden salir muchos proyectos de crecimiento y de mejora, ¿ya?
Me iba a quedar a la palestra, obviamente, a la investigación y a los nuevos desafíos justamente en esta área más de curricular, de evaluación, de planificación y las competencias que tengan todos los docentes en el fondo para poder organizarse de mejor manera en este nuevo camino y estos nuevos desafíos en el área de la instrucción. Pero a mí me preocupa algo que es fundamental, Francisco, te pregunto, tú también muy cercano a los centros de formación técnica, con nuestros niños, porque justamente las carreras técnicas abarcan 2 años, 3 años, los centros de formación técnica o los institutos, los IP, institutos profesionales. ¿Qué va a pasar? Concretamente, ¿cómo se puede ayudar? Porque si bien hay una parte de instrucción, digamos, que es verbal, digamos, es materia, es contenido, el otro porcentaje, que no es menor, es de práctica en terreno y no se ha podido hacer. Entonces, ¿de qué manera poder ayudar y apoyar, digamos, a estos chicos y estas niñas que están, y me compete también en algún área de las técnicos en educación de párvulo, porque hay que hacer las prácticas docentes y en qué momento, bueno, he sentido esta sensación de cómo lo vamos a hacer, de qué manera voy a hacer mis prácticas, cómo voy a ver y desarrollar todas estas competencias más en terreno. ¿Cómo crees tú que podemos apoyar de ahí, de esta manera, algo que ha sido, bueno, que apareció, está y ahora hay que resolver? Absolutamente. Antes de entrar a ese tema, quiero tocar algunos puntos que mencionó Julio en esta exposición panorámica del momento actual, que es tremendo como lo presenta él, y relacionar con algunos puntos que se hicieron antes sobre el teatro mismo, justamente, de la experiencia colectiva del espectador. Es decir, ahí en el teatro de Epidauro, parte de la experiencia era la masa reunida, viviendo lo mismo, ¿cierto? Presenciando la misma obra. Y eso es algo, como bien señala Tulio, ahora que se ha pasado a la plataforma online, que es alguna forma de compañía, pero no es exactamente lo mismo. Es lo Entonces hemos mismo. perdido en alguna forma la experiencia, la pandemia ha obligado a perder esta experiencia eh, Del, de estar agrupados, exactamente, de estar socializando, pero presencialmente. Y es muy probable, como estábamos conversando, de que nunca se regrese totalmente al modelo 100% presencial, sino que termine siendo alguna forma híbrida. Y eso en alguna forma nos lleva de vuelta a estos grandes cambios de paradigma que estábamos hablando hace unos minutos, en el sentido de que eh, se requieren respuestas nuevas y adecuaciones a circunstancias que cambian. Y eso muchas veces también involucra algún cambio de la disposición interior, no simplemente tecnológica de económicas, podríamos llamarla, de cómo estamos organizando qué hacer. Porque acá uno podría ver paralelo con el fin, ¿cierto? Lo que hablamos de la plaga de Justiniano, con el caso de la sociedad urbana en Europa Occidental. Lo que eso conllevó fue el estudio, principalmente en monasterios en ese minuto, pero que el estudio era individual. Las lecciones si se hacían eran pocos, y creo que vamos a ver parte de esa experiencia reflejada en las respuestas eh, online, en el ámbito de la educación online, a esta crisis, y que vamos a ver algo más dedicado a que el alumno tenga las herramientas para investigar por su cuenta, tenga las competencias y quizás la formación para tener la disciplina de llevar ese estudio en medida importante en forma independiente, sin alguien que lo esté supervisando y sin ese locus de control externo que sea en la sala de clase, en que uno está mirándolo y fijándose en quién está distraído y quién no. Y esas herramientas van a ser fundamentales para entregar, para que estos alumnos puedan adaptarse a los cambios que van a y puedan tomar en sus propias manos, en este sentido, su formación. Porque este sistema de el aula con 40 a menos, pero antiguamente 40, 50 alumnos, tiene 300 años, digamos. Nace en Prusia y luego lo toma Napoleón, ¿cierto? Pero es un fin específico, que era formar ciudadanos. Y aún sigue Y este estamos sistema viendo prusiano. y aún sigue, y estamos viendo que esta pandemia seguramente nos va a obligar a reexaminarlo, y pienso que parte de ese proceso puede ser de vuelta hacia el estudio en grupos pequeños, que tiene desventajas, pero también tiene ventajas. Y
Y en ese sentido, y nuevamente tomando un poco acá lo que estaba comentando Tulio y lo que estaba comentando tú, Erika, yo quiero traer a colación un artículo de 1983 que escribió el profesor don Héctor Herrera Cajas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y se llama El sentido de la crisis en Occidente. Ahí hace un examen de la raíz etimológica de la palabra crisis en griego y del significado en la cultura griega de este término. Y el significado de la palabra crisis en esa cultura es inseparable del acto del juicio, de juzgar, en el sentido de dirimir. Y como decía Tulio, esta pandemia nos va a obligar a dirimir y en alguna forma a preservar las cosas más valiosas y desechar las que no se puedan mantener por las circunstancias o porque descubrimos que realmente nos prestaban un apoyo y que no vamos a poder llevarlas adelante. Entonces, yo creo que este acto crítico, este acto de juicio a nivel educativo va a ser una mirada sistémica, como está mencionando tú, lo que va a pasar por el financiamiento, por la modalidad, por los contenidos y por los cambios en la economía, productos de esta pandemia que van a generar nuevas necesidades y que quizá en el presente no la estamos llevando. Entonces, para el alumno, en mi experiencia fue en enseñanza media principalmente, estos alumnos ya tenían en sí la pregunta típica de la adolescencia, ¿cierto? Por el sentido. Y en ese respecto yo creo que es muy útil para este alumno que ya está en edad de no solo ver su, como podríamos decirlo, su rutina diaria o práctica, sino que también se pregunta por qué está pasando esto, qué consecuencias tiene esto, por qué le está pasando esto a gente que conozco, que quiero, que lo está pasando muy mal. Y en ese sentido, mirar la experiencia del pasado y las reflexiones que generaron, a veces realmente con mucha emoción. O sea, uno lee estas fuentes y se ve que la gente está en sufrimiento tremendo. Ponerse en contacto con eso nos puede poner en perspectiva y ver a qué conclusiones llegaron esas generaciones o cómo pudieron sobrellevar este tremendo sufrimiento. Puede ser una guía y yo creo que es parte del apoyo que tenemos que darle a nuestros alumnos, especialmente los que ya están en esta etapa más reflexiva. Ahí Y, justamente, y Francisco, iba lo que tú bien señalas, de qué manera apoyamos, cuál sería el mensaje final, entre comillas, de apoyo justamente, porque más allá de datos duros, empíricos, de las evaluaciones estadísticas, etcétera, de tantas cosas que hay que seguir reformando y rearmando, ¿cuáles serían los mensajes en el fondo para ir concluyendo un poco a los niños? Yo creo que los alumnos son los grandes eh, agentes que han vivido esto, digamos, de una manera mucho más fuerte, diría yo, porque quizás por la experiencia, por los tiempos, por los años que uno tiene, ya quizás ha vivido cosas también no menores. Pero los jóvenes sí hay una sensación de tanta incertidumbre, de lo que tú bien decías, ¿por qué pasó? ¿Por qué hay que estar acá? Si yo quiero estar con mis compañeros, quiero estar con ese abrazo, molestando en los recreos o compartiendo con mis amigos. ¿Qué mensaje? Yo creo que a la juventud, los grandes quizás, reitero, estamos como mucho más cubiertos de alguna manera a tantas cosas, jamás para esto obviamente, pero de alguna manera tenemos una capacidad mucho más de enfrentar como adultos, pero los jóvenes les ha tocado muy duro, muy fuerte. ¿Y qué mensaje podríamos darle ahora para poder ir apoyando sus procesos? Se nos viene todavía varios meses para terminar acá en Chile el año escolar, si se cierran las fechas correspondientes a un año normal, lo que no creo. Pero ¿cómo podemos entregar un mensaje como alentador dentro de una crisis, que es esta, justamente? Francisco. Sí, yo quisiera Julio. hacer, digamos, en honor al tiempo que ya estamos Sí. pasados, ha sido muy interesante y uno se apasiona hablando de estos temas. Yo quisiera dejar una reflexión final, ¿ya? Y que tiene que ver justamente con la esperanza. Lo que los jóvenes y los niños han vivido ahora no es enseñanza en línea, es instrucción de emergencia, ¿ya? Generada sobre la marcha para darle continuidad
al sistema educativo. Nada más. ¿Ya? Porque si uno dice, esto que hemos vivido es lo que nos espera, qué horror. No. No. ¿Ya? Esto no es enseñanza en línea, es instrucción de emergencia. ¿Ya? La enseñanza en línea requiere de planificación cuidada, detallada, que toma meses en gestarse. ¿Ya? Por lo tanto, el aprendizaje tiene que ser del resultado de la interacción de los estudiantes con el profesor, de los estudiantes con los estudiantes, de los estudiantes con los materiales, y no de la transmisión de contenidos. Contenido, ya lo he dicho muchas veces, están todo en internet, es cosa de saber buscarlo nomás. ¿Ya? Por lo tanto, el aprendizaje tiene que estar basado en la interacción, y de ahí la importancia de las estrategias didácticas interactivas. ¿Ya? Uno tiene que elegir muy bien qué se va a enseñar y qué competencias se van a desarrollar. Priorizar. Claro, pero junto con elegir el qué y hacer la priorización que el Ministerio de Agua trató de hacer, ¿ya? Hay que asociar esos contenidos o esas competencias a las mejores estrategias para desarrollarlos. Yo no puedo pretender enseñar todo de la misma forma. Hay formas que son más óptimas o menos funcionales dependiendo de la naturaleza del contenido, ¿ya? Por lo tanto, un contenido factual va a ser diferente a un conceptual, va a ser diferente a un procedimental y va a ser diferente a un metacognitivo, ¿ya? Y el profesor, en su experticia, tiene que determinar para este contenido, para esta competencia, yo voy a usar una estrategia de este tipo o de este otro tipo. Entonces, la diversidad metodológica de estrategia interactiva diría, el desafío de los años que vienen, ¿ya? También esto cambia el rol del profesor y del estudiante. Ya no es el profesor que habla y el estudiante que anota. Aunque por muchos profesores que fuera así hasta que llegara el fin del mundo, ¿no? Eso ya cambió. Por lo tanto, afortunadamente sí. Sí, y cambió un poco la fuerza, porque si no, no hubiese cambiado. Ahora, igual uno ve clases en línea, es que el profesor habla, habla y habla, y en el fondo cambiaron el medio, pero sigue la clase exactamente igual, ¿ya? Entonces, ahí es tremendamente importante determinar cuál va a ser el rol del profesor y qué es lo que se espera de cada uno de los estudiantes, ¿ya? Eso es fundamental, ¿ya? Lo otro que decía Francisco, y que estoy completamente de acuerdo, ya sin que él supiera lo que yo iba a decir acá, fundamentalmente la autonomía del alumno es la conquista del siglo XXI, ¿ya? Cómo el alumno es capaz de aprender de manera independiente. Justamente. Y es por eso que el énfasis en la metacognición para mí es clave, ¿no es cierto? Metacognición entendida como la define Anderson, conocimiento sobre la cognición en general y sobre la propia cognición, ¿ya? Entonces yo tengo que saber cómo se aprende y cómo aprendo yo. Obvio. ¿Ya? Y de ahí yo ajustar, adecuar, alinear mi estilo de aprendizaje, ¿no es cierto?, a mi forma de estudio. ¿Ya? Porque hay niños que estudian mucho, igual les va mal, porque están estudiando de una manera y su estilo de aprendizaje es de otra. ¿Ya? Sí, Entonces, claro. tengo que partir por conocer cómo aprendo yo y ajustar mis métodos, ¿no es cierto?, Dentro de toda la diversidad, a justamente. estilo. Exactamente. Sí. Entonces, este es un desafío que excede las competencias técnicas del profesor. Sí. ¿Ya? Y también he visto de los estudiantes, porque los estudiantes son muy buenos para las redes sociales, para el Twitter, el chat, el Facebook, el Instagram, ese tipo de cosas, pero ya para un uso académico de aprendizaje no son tan buenos. No son tan buenos, ¿ya? Yo pensé que tenía muchas ventajas sobre mí al respecto y me he dado cuenta en el camino que no es así. Probablemente yo ocupo mucho menos las redes sociales, o sea, definitivamente mucho menos, pero para fines educativos me siento al menos al nivel de ellos y quizá un poco más arriba de varios también, ¿no es cierto? Y finalmente, yo creo que aquí hay que entender que el desafío es pedagógico, no es tecnológico. Justamente. ¿Ya? Sí. Entonces, yo debo planificar diferente, debo enseñar diferente, debo evaluar diferente, Evaluar. y debo asegurarme que mi planeación, mi instrucción y mi evaluación estén alineados. Ese es el desafío. Porque la tecnología tendrá que resolver el presidente que ya presentó el 5G y las compañías, ¿no es cierto?, de las instituciones. Y Pero todos el los desafío recursos que van a estar. de los profesores es pedagógico, no tecnológico. Sí. Francisco, tú, para ir cerrando, ¿ya alguna acotación
O sea, estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Tulio ahí, creo que lo dijo y mejor que nadie. Solo agregaría, si hay algún acá alumno joven escuchando, que justamente a partir de este desafío pedagógico, recordarles que a pesar de todo lo que estamos viviendo y de la tremenda precariedad, que no es solo de higiénica, o sea, de salud, es económica, y hay que tenerlo muy presente. Estamos viviendo en tiempos de precariedad económica, y por lo tanto las cosas más valiosas son las que no varían o no van a no se pueden quitar, digamos, a pesar de la precariedad económica. Es decir, lo que llevamos con nosotros. En ese sentido, aunque suena un poco majadero y quizá no a la moda, digamos, de la última tendencia o lo que sea, pero yo creo mucho en la importancia de la autodisciplina, y la autodisciplina como finalmente como forma de tener cierta libertad en estas circunstancias, porque cuando uno conquista, se conquista a uno mismo, la voluntad es capaz de hacer cosas, de sobrevivir y planear, planificar y de adaptarse a las circunstancias que de otra forma es muy difícil porque no ha tenido ese entrenamiento. Y cualquier acto diario, cotidiano, que vaya fortaleciendo esa autodisciplina de poner metas y de cumplirlas, yo creo que es fundamental para salir en buen pie de esta crisis en general. Y en ese mismo sentido, practicar lo que los clásicos y los medievales hablaban, las virtudes, ¿cierto? Y se definían como un hábito, disposición estable, y por lo tanto son hábitos, es decir, se adquieren practicantes. Y en ese sentido, siendo que están en circunstancias muy difíciles, tener paciencia con los demás y con uno mismo, de que uno va a llegar a niveles que quizás quisiera a la primera, o a la segunda, o a la tercera, pero seguir intentando, seguir superándose, seguir con la autodisciplina, y volver, y eso finalmente va a generar resiliencia y el entrenamiento de la voluntad, que va a permitir sortear muchos de los desafíos que estamos viviendo ahora y los que seguramente van a venir como consecuencia de esta tremenda ataque. Sí, Es una lección que todos aprendemos en la vida, algunos más temprano, otros más más tarde. tarde, y creo que es importante que los padres pueden hacer algo con su hijo en ese sentido también, comunicándolo. Yo, concluyendo un poco y tomando las dos formas de expresión y de miradas dentro de toda esta pandemia educacional, social, económica, de salud mental, emocional, justamente una de las potencialidades y de los cimientos fuertes desde hace más de 100 años dentro de la metodología y lo que yo puedo describir un poco de lo que habla la doctora Montessori, es justamente esta disposición que tenían los niños el aprender libremente, esta libre elección que se está dando ahora, esta capacidad de una autodisciplina, yo decido y yo hago, dentro de los salones de clase, ahora está haciendo a través de estas vías virtuales, esta responsabilidad, yo me hago responsable de mis estudios y cumplo porque yo decidí hacerlo, porque es mi satisfacción el poder aprender y ampliar mis rangos de conocimiento y a la vez poder tener un pensamiento mucho más crítico, mucho más racional y mucho más empático. Esta libertad también que se toma dentro de esta estructura que se nos da ahora a través de estas vías, pero es mi libertad acotada dentro de mis márgenes, porque más allá justamente vienen las otras libertades de las otras personas que están alrededor. Entonces, es como volver a los tiempos de la Génesis, justamente de lo que hablaba, y volvemos al siglo V a.C. y tanto antes de este concepción de lo más racional, de lo más humano, del poder volver a conocernos, reencontrarnos. Quizá muchas de las cosas que teníamos ya no van a ser. Nos hemos dado cuenta que con muy poco hemos podido avanzar, y en lo educacional y para nuestros niños, aquí estas generaciones van a tener una tremenda plus adicional o este valor agregado, que van a hacer esto duro que les tocó enfrentarse en estos momentos muy complicados, familiares,
económicos con sus padres, madre, no sé, la constitución familiar, pero que se va a tener que dar y obviamente revertir en algún momento, dar toda mi admiración y mi respeto a ustedes como profesionales, a todos los profesores, docentes, padres que quieran ver esto y que lo hagan parte, uno por uno está consciente de lo que está pasando y lo ha vivido también y no es menor. Y por último, agradecer nuevamente, Tulio, que ha estado acá, bueno, estás bien lejos ahí por lo que veo con tu fondo, pero muy cerca en toda la buena conversación, digamos, de educadores, con bases tan fuertes y tan potentes. Francisco, un agrado, ya nos encontraremos nuevamente en algo que se tiró aquí entre líneas, que son las centros de formación técnica, lo IP, ¿qué va a pasar con ellos? ¿De qué manera se va a volver a estructurar todo este proceso para esta carrera más corta y estos nuevos nichos que se van a ir, que ya se están creando, digamos, a raíz de esta pandemia? Un agrado de poder compartir con ustedes, gracias por estar de una forma sumamente, bueno, lo mismo, humana. Aquí fue en los ratos de los tiempos que han tenido los dos, sé que han estado tremendamente ocupados, así que sobre todo vuelvo a insistir en mis agradecimientos en este compromiso de una forma de corazón hacia nuestros profesionales del área de educación y sobre todo nuestros niños que lo están pasando mal, otros mejor, pero ya las cosas van a ir saliendo y justamente como bien decían, esto no va a seguir así justamente, pero sí van a haber grandes modificaciones, así que un abrazo tremendo, muchas gracias por estar y poder compartir con nosotros acá. Muchas gracias. Gracias a ti, Erika, ha sido un placer. Sí. Muchas gracias, nos vemos pronto.